Sí, sí, todo bien. Muy bien, vamos a continuar. De hecho, aquí, vamos a ver lo que es vamos a borrarle. Entonces, esta es la importancia, muchachos, de que ustedes conozcan lo que es realmente lo que conforma una forma de onda, ¿ok? Para que de alguna manera, cuando ya veamos los fenómenos eléctricos que hay en la industria, sepamos ya de alguna manera ver la estructura de la forma de onda, ¿sí? Y nada más con la deformación ya nosotros sabemos o vamos a saber qué tipo de fenómeno o de perturbación nos pegó, ¿sale? Ese es el verdadero objetivo. Y nada de que, ay, les voy a enseñar cálculos, eso y el otro, porque pues aquí nos podemos quedar mucho tiempo, ¿sí? Y la otra, pues no llegamos realmente a lo que yo quiero llegar, a lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Sale? Bien. Ahora, en este caso, el valor instantáneo, muchachos, ya dijimos que la amplitud se señala con la letra A, ¿sí? Y el valor instantáneo de A es igual al seno por y también lo escribimos, acuérdense, dijimos que es igual a, señores, acuérdense, dijimos que era igual a tiempo, ¿sí? Igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase. Y ahí está. Esa es la fórmula. ¿Sale? Esa es la fórmula, lo que yo les escribí ahí. ¿Sí? El tiempo es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase. Y así se representa matemáticamente. ¿De acuerdo? Hablando de un valor instantáneo. Hablando de un valor eficaz, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Sale? El valor eficaz, muchachos, en este sentido, es aquel que en su momento, ¿sale? Este, tiene esta fórmula. Y esta fórmula es muy importante, muchachos, para nuestros futuros cálculos que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Recuerden que la onda sinusoidal son medidas y pueden ser comparadas de acuerdo con ciertas características, ¿sí? Que ya lo vimos, ya vimos esas características que en su momento podemos nosotros llegar a comparar las formas de onda de una de otras, ¿sale? Bien, ahora, ahora bien, muchachos, cuando nosotros eh, decimos el valor eficaz, pues sale la pregunta, ¿no? ¿De dónde sale esta fórmula, no? Que el voltaje del RMS, que es la media cuadrática o el valor eficaz, que es aquella que en un circuito resistivo produce la misma cantidad de calor que la producida por una corriente continua del mismo valor. Porque aquí hagan de cuenta que es la fase neutro, ¿sale? A eso se refiere con este tema. ¿Sale? Pero bueno, la principal pregunta, ¿no? ¿De dónde sale? ¿No? ¿Cuál es en este caso, cómo es que se da? ¿Ok? Entonces, vamos a rápido a hacer un ejercicio de matemáticamente para que representemos que el valor eficaz o el valor del RMS es igual al voltaje máximo sobre la raíz de 2, ¿sale? Y tal mismo esa misma fórmula, muchachos, la misma fórmula es igual es igual, ¿cómo se llama? Para la corriente. Igualita, 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 ¿no? ¿Sale? Entonces, es que ya tengo un problema resuelto aquí. Entonces, le había sacado una foto. Es que la perdí.
pues para no perder mucho tiempo y hacer el ejercicio, ¿no? Ya que lo tengo hecho. Ya muchos ejercicios ya los hice, pero luego también los ando como perdiendo, ¿no? O sea, ¿cómo es uno? ¿Cómo es uno, no? Perdemos todos, ¿no? Entonces déjame ver, aquí lo debo de tener. No sabe dónde lo puse porque tampoco lo tengo. Esta se la voy a compartir. Esta de aquí, déjame separarla. Si otra cosa pase, no. No, señores, no, no la encontré, ¿no? Pues ya. Bueno, entonces, bien, entonces, bien. Entonces, no la encontré, pero vamos a platicarla, ¿no? Rápidamente. Un voltaje sinusoidal, muchachos, periódico, es constante y puede definirse, ¿sí? Como el voltaje del tiempo es igual. Déjame cambiarle de color porque no se ve el amarillito. Así. Entonces el voltaje con respecto al tiempo es igual al voltaje máximo por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? En un periodo t, ¿sale? En un periodo t, ¿sale? Luego podemos calcular este valor de la raíz cuadrática media, ¿sí? O sea, del RMS de un voltaje sinusoidal, como sigue. Entonces, vean, el voltaje del RMS es igual a la raíz cuadrada, señores, ¿sale? De la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia, señores? Es la inversa del tiempo, ¿no? ¿Sale? 1 entre t de la integral de 0 hasta t, ¿sí? Del valor cuadrado, del valor máximo al cuadrado por el coseno al cuadrado de la velocidad angular del tiempo diferencial del tiempo. Esa fórmula, así es esa fórmula. Entonces, la integración a través de los límites tomados, estamos hablando de 0 a 360 grados, ¿sí? ¿Sí? Que es t, ¿ok? Entonces, el periodo nos da lo que sigue, ¿sale? Entonces sería el voltaje del RMS es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Del voltaje máximo, ¿sale? 2 veces t, el periodo, por, ¿sí? Por t, más 1 sobre 2 veces la velocidad angular por el seno de la velocidad del seno de 2 veces la velocidad angular por el tiempo, ¿sale? Y los límites van a ser de 0 a t. De 0 a t. Entonces, fíjense aquí, muchachos, si nosotros dividimos lo más allá de la velocidad angular, decimos que la velocidad angular en este caso es igual a 2 phi sobre t, ¿sí? Entonces, la ecuación compleja, ¿sí? Eventualmente se reduce a una ecuación de voltaje del RMS, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reducir? Es que el voltaje del RMS va a ser igual al voltaje máximo por 1 entre raíz de 2. Y esto es igual al voltaje máximo por 0.700, ¿qué?
es 0.71, ¿no? ¿Sí? Luego, ese voltaje del RMS de una forma de la onda sinusoidal se determina multiplicando el valor de del voltaje pico por 0.707, ¿sí? Que es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, que es 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, muchachos, la tensión del RMS, que también se puede denominar valor efectivo, depende de la magnitud de la forma de onda. ¿Ok? Y no es una simple función de la frecuencia de las formas de onda ni de ningún ángulo de fases. Porque si fuera así, entonces ya estaríamos hablando de distorsión armónica. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Entonces de ahí sale, ¿no? Realmente esto, esta integral, como yo no tengo una fórmula para esta integral, entonces aquí yo tengo una integral indefinida, ¿no? Entonces, para quitarle esta integral indefinida, tengo que usar una identidad matemática, trigonométrica, para socializarla aquí, o plasmarla aquí, sustituirla aquí, y quitar esa integral. Y ya de esa manera, me sale ¿cómo se llama? El resultado final. Y realmente ese es el resultado final, señores, ¿no? Sí, así. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un phi y aquí tengo 2 phi. ¿Sale? Entonces, si hablamos de velocidad por radianes por segundo, a eso se refiere lo que es la velocidad angular. Y les digo para que de algún momento, muchachos, se vayan familiarizando, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bien. Entonces, ya que sabemos de dónde sale esa formulita del RMS, por eso les digo, es importante esta formulita, señores, porque es la que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo, señores? Bien. Ahora, es importante que nosotros, al momento de elegir, en su momento, muchachos, a la hora de elegir un buen medidor de calidad de la energía, señores, chequen que los medidores de calidad de energía nos den los eventos o nos midan los eventos de manera fase a neutro o del RMS. ¿Por qué, muchachos? Cuando es así, ya que nos dé el voltaje del RMS o la corriente del RMS que se calcula exactamente igual, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir que todos los eventos o todos los fenómenos eléctricos que yo encuentre dentro del medidor va a ser de fase a neutro. Quiere decir que es monofásico, mientras que el circuito nos lo da trifásico. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente velocidad de agregación e incertidumbre de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos equipos como el AMSE o como el Circuitor o como el PMR Revolution o como el Ion Setup en el caso del Ion? Lo que sucede es de que te dicen, a ver, yo no tengo tanta velocidad, sí te puedo grabar tantos eventos, sí, pero ojo, ¿quieres que te mida yo cada 5 minutos eventos de tensión, de corriente, de potencias? Lo puedo hacer, pero no te puedo dar la forma de onda continua. ¿Sale? Ahora bien, si te doy la forma de onda cada 5 minutos, ¿sí? Te puedo dar dips, pero no te puedo dar transitorios, y los dips son de mayor magnitud. Ahorita vamos a hablar de los transitorios. ¿Sí? Entonces te dice, te puedo dar formas de onda, pero no te puedo dar transitorios o no te mido transitorios, ¿no? Y hay equipos como el Fluke que dice, te mido transitorios, pero no te doy forma de onda continua. Eso es otra cosa también, ¿sí? El Metrel también te dice eso, o sea, te mido transitorios, pero no te mido formas de onda continua, o sea, las dos cosas no las puedo hacer. Esa es la verdad, ese es el valor real de un equipo cuando nosotros vamos a escoger un equipo, ¿no? O deseamos tener un equipo de buena,
de buena, de buenas características, ¿no? De acuerdo a la YEC 61430. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, esto nos va a llevar a los sistemas monofásicos. Un sistema monofásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por una única corriente alterna fase y por lo tanto todo el voltaje varía de la misma manera. Cabe resaltar que en todos los sistemas monofásicos es donde nos llevamos la mayoría de las perturbaciones. Entonces es importante que un equipo nos llegue a medir las formas de onda continua, porque muchas veces eso puede suceder o podemos agarrar el tema de la línea del tiempo o las diagramas de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, señores? Por ejemplo, yo tengo un diagrama de tendencias así, ¿sale? Y vamos a pensar que yo aquí tengo mis límites del más o menos el 10%, ¿no? Ojo, otra cosa que el DRANE nos da y que no nos dan los otros equipos, ¿no? Esto, ahora, vamos a pensar, señores, que yo acá también tengo la fase 2 y luego la fase 3 es esta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, señores, están encimadas. ¿Cuál es el objetivo de que estén encimadas? ¿Sale? De que yo vea que no tengo desbalance en mi sistema. Obviamente, si las veo una por acá y otra por acá, la fase 2, la fase 1 aquí, la fase 2 acá, pues obviamente yo voy a tener un desbalance serio, pero aquí como están encimadas yo no veo ningún desbalance. El tema aquí, señores, que aquí la fase 2 sufrió una caída de tensión, pero la fase 3 sufrió una mayor caída de tensión. ¿De acuerdo? Y eso, los equipos que tienen una buena velocidad nos permiten en este caso saber qué es lo que sucedió. ¿Ok? Ahora bien, entonces, para que yo direccione de dónde fue ese problema, yo sé que es de un sistema monofásico, necesito saber quién lo originó. ¿Qué tal si fue de la cometida o fue de mi misma carga? ¿Sale? Entonces, para eso, este es el voltaje, yo me voy a ir al diagrama de tendencias de la corriente y resulta ser que de repente la corriente está aquí, ¿no? Aumentó, ¿sale? Pero puede suceder que nada más haya aumentado a lo mejor seriamente en la A, en la B y no en la C, ¿no? Puede ser que aquí hubo un decremento en la fase C, pero aquí la comentó más es en la 2, que fue la que no sufrió, no se salió de lo que marca los límites de la norma, pero la 1 y la 3 sí. Entonces, ¿quién, ahorita, espérame Osvaldo, quién tuvo el problema? Ah, pues fue el arranque de un equipo que puedo tener un problema serio en ese equipo, ¿sí? Irremediablemente. Entonces, ¿cómo direcciono yo mi problema? Pues así, ¿no? Y veo qué equipo, y el DRANET me dice la hora y la fecha exacta del disturbio, ¿sí? Y yo de esa manera sé qué le puedo recomendar a mi cliente para que ya no vuelva a pasar esto, ¿sale? Sí, Osvaldo, ahora sí te escucho, perdóname, te escucho. No, básicamente era eso, porque lo que quería estar claro o seguro, que si veo ese transitorio de manera inversa en la corriente, me va a indicar que el problema me lo está dando la carga. Era lo que fue lo que dijiste luego. Uh-huh. Así es. Y por ejemplo, si por ejemplo, aquí yo tengo una caída de tensión y aquí yo tengo la carga y la carga casi cae a cero, entonces aquí yo veo que mi problema me lo dio la fuente, Ujú. ¿sale? Y es así, de esa manera, como nosotros direccionamos los eventos. Por un lado veo que aquí hay un arranque de una máquina, que yo sé que esa máquina puede ser que ya el motor esté desgastado del aislamiento del motor que arrancó. Habría que ver si arrancó, señores, un motor grande, si tiene variador o es arranque pleno, hay que ver
qué tipo de arranque tiene, si es el variador o es un arrancador de estado sólido. Puede ser que el arrancador ya esté dañado en un SCR, ¿no? ¿Sale? Porque al momento de la entrada y salida de la compuerta, ¿sí?, esté produciendo un tropiezo y eso hace que la fase se caiga. ¿Sale? Si es a tensión plena, puede ser que los platinos ya del contactor pues ya estén flameados, ya estén dañados. ¿Ya vieron? Y todo esto, señores, nos los da el Ranets, nos los da un Hioki también, un Metrel. Pero ya otros equipos ya es muy difícil que nos dé. Por eso son los altos costos de esos equipos. ¿Sale? Pero vean lo que puedo hacer. O sea, yo puedo direccionar el problema así. Y ya no le puedo andar metiendo más tiempo, porque hay veces que luego no tenemos tiempo, señores. ¿Sí? Y lo que más me interesa a mí, direccionar cuál fue el evento y de preguntarle al cliente y ganarme la confianza del cliente. Oye, Inge, ¿qué crees? Que tal hora, tal fecha, tienes un arranque así y así. Ah, sí, es que arrancó tal máquina. ¿Cómo la controlas, Inge? ¿Por medio de qué? ¿De un variador, de un arrancador? Atención plena. No, pues está atención plena. Ok, Inge, gracias. Es que tuviste aquí una caída de tensión que fue provocada por el arranque de ese motor. Y bueno, ya en las recomendaciones se recomienda revisar el arranque de ese motor, hacerle pruebas al motor y obviamente a todo su sistema de control. ¿Sale? Y de arranque de fuerza, ¿no? Sistema de fuerza y de control. Así, de fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Que eso es lo más fácil que el cliente puede hacer para evitar esas caídas de tensión. Y si ese motor arranca y para continuamente, pues vas a tener estas variaciones de voltaje bien cañonas que sí le van a pegar a otros equipos, que los puede llegar a dañar a lo largo del tiempo, ¿no? Y les puede disminuir drásticamente su vida útil de los equipos. ¿De acuerdo, muchachos? Para eso nos sirve precisamente un equipo que nos pueda medir estos fenómenos monofásicos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y de consumo de energía eléctrica formado por 3 corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud que presentan una cierta diferencia de fases entre ellas en un entorno de 120 grados y están dados en una orden determinada, ¿no? Entonces, es como en todos lados, ¿no, señores? Este tema de la calidad de la energía. El Internet ahorita ya, hoy en día, muchachos, el Internet ya nos dice un buen de cosas que no nos dice exactamente lo que nosotros queremos saber, nos explica cosas que dice, bueno, no le entiendo aquí, pero bueno, ya tengo información y podemos sacar de aquí. Muchos de nosotros que tenemos más de 40 años, señores, nosotros estamos en un momento en que nos adaptamos a los cambios tecnológicos, señores. ¿Sí? Nos adaptamos y nos acostumbramos a eso o no somos nada. Y mucha gente, señores, que no les gustó, no se adaptó, se les hizo muy difícil usar las computadoras, usar software, usar todo ese rollo, ¿sí? Ya no siguió estudiando, ¿no? Porque se les hizo más fácil ir a trabajar y ganar dinero, ¿sí? Seamos honestos, se les hizo muchísimo más fácil, ¿no?, que adaptarse a los cambios, ¿sí? Y nosotros que sí nos resistimos, que se nos hizo difícil, sí, y acostumbrarnos a los cambios, aquí estamos, ¿de acuerdo? Y es como dice, por ahí un dicho, ¿no? En la vida, muchachos, hay solamente dos libros importantes. ¿Y cuáles son esos 2 libros importantes? La Biblia, señores, que la Biblia nos dice que nos amemos, y el Kama Sutra, el libro del Kama Sutra, que nos explica cómo, ¿no? Yo no. Aquí en este caso lo mismo sucede, señores. Los libros nos dicen el cómo, nos explican qué fenómenos tenemos y la experiencia nos dice el qué hacer.
el cómo hacerlo. Entonces, por eso les digo, o sea, todo cuadra correctamente, ¿sale? Ahora bien, fíjense, en sistemas trifásicos, muchachos, por ejemplo, un sistema trifásico que nos dice que aquí que debe de estar en torno de 120 grados, bueno, aquí tenemos la fase A, luego tenemos la fase B, y luego tenemos la fase C. Aquí, ¿sale? Ahora bien, nosotros estamos en un entorno entre uno y el otro de 120 grados, ¿no? 120 grados, 120 grados, ¿sale? Cuando nosotros tenemos un sistema, ¿sí? Tenemos un sistema simétrico, ¿sale? Entonces, si alguna vez ustedes se preguntaron por qué los especialistas de calidad de la energía nunca hablan de los armónicos pares, es precisamente por este tema, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un sistema simétrico, ¿sí? Esa simetría elimina los armónicos pares, ¿sale? Esa misma simetría, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros tenemos una simetría, podemos tener, obviamente, señores, efectos de los armónicos pares, ¿no? ¿Sí? Como si fuera un horno de inducción. Un horno de inducción nos da armónicos pares, señores, severos, ¿sale? Pero también, no nada más los hornos de inducción, también, muchachos, cuando nosotros tenemos armónicos pares presentes en el sistema, no nada más son por sistemas asimétricos, ¿no? Que un sistema asimétrico es, por decir algo, que ya no conservemos ese ángulo de 120 grados, ¿no? Aquí yo ya estoy cambiando a 118 grados, por decir algo. Aquí yo ya tengo un sistema asimétrico, y un sistema asimétrico posiblemente hace que los equipos o los motores giren más rápido de lo que son diseñados, ¿no? Las revoluciones de minuto sean más rápidas, ¿no? Y eso también trae degradación a los motores prematuros. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo un sistema asimétrico. Y aquí sí puedo tener armónicos de orden par. Armónicos pares. ¿Sale? Pero bueno, como les dije, no nada más cuando tengo un sistema simétrico tengo armónicos pares. Cuando nosotros en un sistema eléctrico tenemos armónicos pares en el sistema, quiere decir que nuestros equipos de control que tienen un proceso de rectificación, señores, están dañados. Eso es lo que significa también. Entonces, esta también nos puede llegar a traer una simetría. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Arreglar esos equipos, ¿no? Y más los equipos que ya son de tecnología viejita. Hoy en día los variadores de velocidad ya utilizan IGBTs, ya no utilizan SCRs, GBTGO o GTO como eran antes. Y la diferencia y el cambio tecnológico ha traído, la verdad es que ha traído buenos dividendos aquí. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán, oye, ¿sí por qué eran tan grandes los equipos antes, no? Un variador de velocidad de 10 HP era una cosa así, ¿no? Y hoy en día es una cosita así, ¿no? De 10 HP, precisamente por el cambio tecnológico, ¿no? Ya no usamos SCRs, ahora usamos IGBTs. ¿Qué sucede? Que los SCR, señores, el cambio de las compuertas de pasar a on a off, ¿sí? ¿Sí? De ese proceso de on a off, lo hacen por medio de corriente. Y así que como lo hacen por medio de corriente, pues las cosas son más voluminosas, ¿no? Y ahora los IGBTs, obviamente, esa parte de la entrada y salida del on a off, lo hace por medio de voltaje. Y entonces ya son muchísimo más pequeños los equipos, ¿sale? Obviamente hay ventajas y desventajas. En las desventajas que podíamos ver, hasta frecuencias de 7,000, 8,000 Hz, y ahorita con los IGBTs podemos ver hasta de 15 kHz, ¿no? Hasta de 15,000 Hz. Esa es una desventaja. Los switches son mucho mayores, obviamente existe una ¿cómo se llama? Distorsión armónica más alta, ¿no? Y que también le afecta ya directamente al voltaje, y el SCR casi, ¿no? Sí hay una afectación al voltaje, sí.
pero con los IGBTs hay todavía más afectación del voltaje. Y vamos a ir platicando de fenómenos y de cosas así como les afecta el voltaje. Entonces, está claro, muchachos, que es un sistema asimétrico, que es un sistema asimétrico. ¿Y por qué es importante contar con un buen sistema simétrico? Sí, es importantísimo. Ahora bien, hay muchas veces, señores, que de alguna manera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí, muchachos, muchas veces es de que el cliente manda a revisar los motores, a bobinarlos y demás. Y obviamente el comprador, señores, pues se va con lo más barato, ¿no? Pues este cuate me cobra barato, pero cuando los compradores van a los talleres, ¿no? Hay veces que el cliente, el de mantenimiento, dice, sí me interesa ver cómo lo haces, ¿no? ¿Sí? Porque no es posible que él me cobre 100 y tú me cobres 60 pesos, ¿no? Algo debe de cambiar, ¿no? Es como también en las mediciones. No es posible que él me cobre 20,000 y él me cobre 10,000 o 12,000 pesos. Sí, pero él lo hace con un Dranet y él lo hace con un Circuitor, ¿no? Vas a tener la certeza que con el Dranet, si también ese cuate es muy bueno para manejarlo y es experto en este caso de calidad de energía, vas a tener una muy buena recomendación, ¿no? Si tiene un poco de expertise, eso de todas maneras vas a ser cercano a lo que tú requieres, ¿no? Y con el circuito tenemos que, aparte de ponerle más tiempo de análisis y demás, ¿sí? No nos da la comodidad del equipo, del runner, ¿no? O del RunView, en este caso del software. Y aquí, en este caso, pues ya llegamos, pues es esto, pongo las gráficas, todo lo que me da. No le entiendo nada, ni yo ni el señor, pero ya le pongo, ¿no? A mi cliente, ¿no? Pero yo se lo pongo ahí, ¿sale? ¿Y qué es lo que me da? Y queremos impactar de esa manera, pero realmente no estamos llegando a lo que realmente necesitamos, ¿no? O lo que nosotros requerimos. Y eso me los he topado un buen de veces, señores, de verdad se los juro, ¿sale? Un buen de veces, ¿sale? Entonces, la realidad es de que esa es la cuestión, ¿no? Y habría que ver el tema de las marcas, de los equipos, de los componentes que utilizan, porque realmente ahorita vamos a ver cuál es la importancia, ¿no? ¿Cómo se genera la energía trifásica? Bueno, la energía monofásica, si rotamos un campo magnético a través de una bobina, entonces se produce un voltaje monofásico. Si colocamos tres bobinas separadas por un ángulo de 120 grados, se estarán produciendo tres voltajes en una diferencia de fases de 120 de cada uno, como les decía. Entonces, el cuate que está embobinando el motor a lo mejor no tiene la tecnología del otro que cobra más caro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Saca las bobinas, saca el tamaño y él las embobina manualmente, ¿no? Bueno, ya está ahí. Pero si el que está embobinando, vamos a pensar que son 100 vueltas, ¿sí? Y está pensando en la novia, problemas que tiene ahí, o está contento, está cantando, no está concentrado ahí. Puede ser que en una bobina me dé 105 vueltas, en otra bobina me dé 100 y en la otra bobina me dé 95 vueltas, ¿no? Ahí es ahí también donde producimos un sistema asimétrico, porque ya no vamos a tener ese desfase de 120 grados, ¿sale? Por eso es importante contar con un equipo de buena manufactura, de buena hechura y de buenas características para hacer un análisis de calidad de la energía, ¿de acuerdo? Y es como les digo, no estoy en contra de los equipos, ¿no? Simplemente estoy comentando qué es lo que vamos y qué vamos a obtener y qué queremos obtener para hacer un buen estudio de calidad de energía, ¿no? Porque créanme, muchachos, una mala recomendación que nosotros demos puede ser que nuestra propia empresa quiebre, ¿no? O nos escondamos, ¿no? Y que ha sucedido en muchos casos, ¿no? Que ya le quedamos mal a un cliente, ya ni le contesto, ya que se la rasque, ¿no? Va a querer que le cambio, o va a querer esto y el otro, no, pues no tengo yo dinero, ¿no? O no voy a sacrificar el dinero que ya me gané, ¿cómo se llama? Por, por, por cambiarle, ¿no? Igual y, y al ratito ni me compra ya nada, ¿no?
y ya cambio mi número, es más, cambio hasta el nombre de la empresa, ¿no? Y me ha pasado así muchas veces, de verdad. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Ventaja de los sistemas trifásicos, muchachos: la potencia de un motor trifásico es aproximadamente 150 mayor a un motor monofásico. En un sistema trifásico balanceado, los conductores necesitan ser el 75% del tamaño que necesitarían para un sistema monofásico con la misma potencia. Hay reducción de costos. La potencia proporcionada de un sistema monofásico puede caer hasta 4 veces por ciclo, mientras que la potencia proporcionada por un motor trifásico nunca cae a cero, por lo que la potencia enviada a la carga siempre va a ser la misma. Y en este caso lo mismo. Si tenemos un motor nuevo que las bobinas son de las mismas características, del mismo tamaño y todo, pues vamos a poder tener esta parte. Si no, entonces sí podemos tener, vamos a poder tener una potencia desigual en las fases, ¿de acuerdo? Y eso se presenta, y es que sí es muy común de que en los motores eléctricos, señores, pues no tengamos esas ventajas luego, y sobre todo en los motores trifásicos, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, una carga. Bueno, vamos a ver cargas y tipos de carga. Una carga se define como cualquier elemento que demanda corriente y tensión para operar. Existen varios tipos de cargas, señores. Bueno, las cargas eléctricas caen dentro de 4 categorías, ¿sale? Una carga eléctrica, muchachos, se denomina a la cantidad de electricidad que posee un cuerpo o que circula a través o que circula por un conductor, y generalmente la representamos por una letra Q, ¿sí? Y la unidad de carga eléctrica son los colombios, ¿sí? Al honor de Charles Coulomb, de este físico francés, y se representa por una letra C, ¿ok? Entonces, ahora bien, existen 3 tipos de cargas, ¿no? Resistivas, capacitivas, inductivas, o la combinación de ellas, ¿ok? Algunas cargas son puramente resistivas, capacitivas e inductivas, y la naturaleza imperfecta de cómo son construidas los dispositivos eléctricos pueden causar inductancias, capacitancias o resistancias para ser una parte inherente de muchos dispositivos, ¿sale? Entonces, muchachos, aquí nos preguntaríamos, ¿cómo se comporta un circuito capacitivo, resistivo y inductivo? Ah, bueno. Entonces, vamos a la pizarra. Vean, voy a hacer un cuadro. Vamos a platicar aquí acerca de la impedancia. Bueno, y la importancia que tiene, ¿no? Dejen algún marco más grande, va. Vale. Ok. Entonces déjame hacer un cuadro para poderles explicar este tema de la impedancia, muchachos, y de cómo se comportan las cargas, obviamente, ¿no? Luego aquí, a ver, se me sale derecho, porque luego sale todo chueco, señores. No soy un buen dibujante, así que digamos, o sea, saqué por los 10 en la escuela. Dibujo, no, la verdad es que nunca me gustó el dibujo y siempre cumplía nada más, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Sale. Entonces, aquí, muchachos, tenemos el elemento. Aquí vamos a ponerle el elemento del sistema, ¿sale? Del circuito, perdón. ¿Sale? Aquí tenemos la resistencia,
En este caso dijimos que es resistencia, que es una letra R. Aquí tenemos la reactancia, que es una letra X. Y en este caso, reactancia. Y aquí tenemos la impedancia, ¿no? Impedancia, que se representa por una letra Z. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bien. Voy a borrarle aquí porque se ve medio pacho, ¿no? Reactancia, impedancia, ¿sale? Y bueno, y dijimos que hay 3 tipos de carga, ¿no? Que es el resistor, el inductor y el capacitor, ¿no? O el condensador. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchachos, la resistencia de un resistor es su propia resistencia. No tiene una reactancia, y la impedancia de una resistencia es igual al valor de la resistencia. ¿Sale? En este caso, esto es igual a R y vamos a tener un ángulo de 0 grados eléctricos. ¿Sale? ¿Por qué? En línea, ¿no? Y el mismo voltaje y la misma corriente van en la misma fase. ¿Sale? En el tema del inductor, señores, el inductor pues obviamente tiene 0 de resistencia, pero sí tiene una reactancia, y dijimos que la reactancia del inductor va a ser igual a la velocidad angular por el inductor, sabiendo que la velocidad angular es igual a 2pi por F, ¿sale? Entonces, la impedancia de un inductor va a ser igual a un número imaginario por la velocidad angular sobre el inductor, y esto es igual a 2 veces phi por F por L, ¿no? Y esto también es igual, ¿sí? Que la velocidad angular del inductor va a tener una fase de 90 grados positivo, de 90 grados eléctricos, ¿sale? Quiere decir que los inductores la corriente va a estar en atraso con respecto a su voltaje, ¿sale? Y en el generador, señores, tenemos también 0 resistencia, pero aquí en su reactancia va a ser -1 sobre la velocidad angular por la capacitancia, ¿no? ¿Sí? También igual, la velocidad angular es igual a 2 veces phi por F, ¿no? Entonces, la impedancia del capacitor va a ser igual a -1 sobre J por la velocidad angular por C, en donde aquí va a ser 1 sobre 2 veces pi por C por F por C en un ángulo menor a 90 grados eléctricos. ¿Sale? Quiere decir que la corriente la vamos a tener en atraso, señores. En adelanto. Y nada más por ese símbolo negativo, señores. Entonces, muchachos, bien, para que quede bien explicado todo esto de la impedancia, señores, pues vamos a hablar acerca de la impedancia y de todo lo que significa esta tablita, señores. ¿Sale? Porque esta tablita obviamente la vamos a ver mucho más adelante, así que le pueden tomar una foto, señores, porque esta tablita la vamos a utilizar más adelante cuando veamos el tema de la resonancia. ¿Sale? Bien, entonces vamos a platicar rápidamente esta tablita. Entonces, recuerden que la impedancia se representa por un símbolo Z y se mide en ohmios. Y bueno, ustedes ya saben que allá hay instrumentos de medición que podemos medir la impedancia de un circuito. El resultado de la impedancia nos dirá cuánto resiste el circuito al flujo de los electrones, o sea, a la corriente. Y existen 2 efectos diferentes que desaceleran la corriente y ambos obviamente contribuyen a la impedancia. Entonces, el primero, muchachos, la resistencia. Dijimos que la resistencia es la desaceleración de la corriente debido al efecto de los materiales
y de la forma de sus componentes. Este efecto pues obviamente se hace mayor en los resistores. La reactancia, muchachos, es la desaceleración de la corriente debido a los campos magnéticos y eléctricos que se van a oponer a los cambios en la corriente o en el voltaje. Y esto es más importante en los capacitores y en los inductores. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora bien, ya que sabemos eso, muchachos, la resistencia, muchachos, es un concepto fundamental en el estudio de la electricidad y la veremos con mayor frecuencia en esta llamada ley de Ohms que nosotros sabemos, ya sé que ustedes lo dominan muy bien, que la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Y nosotros sabemos que si sabemos cualquiera de los tres, de cualquiera de estos tres valores, sabemos dos, podemos calcular el faltante. ¿Sale? Importante ahí, ¿no? Es por decir algo, si quiero saber el valor de la resistencia, pues entonces en este caso va a ser así, ¿no? ¿Sí? Pero muchachos, también podemos medir la resistencia con facilidad con un multímetro. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, bien. Ese es el tema de la resistencia. Ahora, señores, el tema de las reactancias. La reactancia, muchachos, solo se genera en circuitos de corriente alterna. Al igual que la resistencia, también se mide en ohms. Y existen dos tipos de reactancias que pueden ocurrir en los diferentes componentes eléctricos. La reactancia inductiva, ¿sale? La reactancia inductiva, recuerden que se produce por el inductor, también conocido como o denominado como bobinas. Esos componentes crean un campo magnético que se oponen a los cambios de dirección de un circuito de corriente alterna. Y recuerden esto, que mientras más rápido sea el cambio de dirección, mayor será la reactancia inductiva, porque se va a oponer mayor a la corriente. ¿Sale? Y la reactancia capacitiva, muchachos, se produce, obviamente, este efecto se produce en los capacitores, que generan una carga eléctrica, así como el flujo de corriente en un circuito de corriente alterna que va cambiando de dirección. El capacitor en este caso, muchachos, se va a cargar y se va a descargar en repetidas veces. Y mientras más tiempo tenga cargándose el capacitor, más se va a poner a la corriente. Y debido a esto, mientras más rápido cambie la dirección, más baja será la reactancia del capacitor. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que los capacitores, por sus características intrínsecas, son de muy baja impedancia. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocasiona los capacitores, señores, al ser de baja impedancia? Pues bueno, tienden a adoptar la frecuencia de resonancia del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos distorsión armónica de quinta orden, que una quinta orden, que los armónicos son submúltiplos de la frecuencia fundamental, si tenemos una quinta orden son 5 por 60, 60 Hz son 300 Hz. Quiere decir que esa quinta armónica está funcionando a 300 Hz. Y si yo tengo un banco de capacitores, ¿sí?, para corregir el factor de potencia de desplazamiento, como tiene muy baja impedancia, tiende a adoptar la frecuencia de resonancia del sistema. Y en este caso, ¿cuál es la resonancia del sistema? 300 Hz. Quiere decir que el capacitor va a funcionar a 300 Hz. Va a funcionar mucho más rápido. Y es por eso que llegan a tronarse, llegan a explotar. ¿Está claro, muchachos? Eso es a lo que se refiere esto. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, y esa es la explicación, muchachos, para que de alguna manera ustedes entiendan a qué nos referimos con todas estas formulitas y todo esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, recuerden que la inductancia depende de las características del inductor. ¿Cómo qué características? El número de vueltas, ¿no? Pero también es posible ya medir la inductancia directamente. ¿Sale? Entonces, ¿qué dijimos? Si ya estamos familiarizados con el tema de la circunferencia geométrica,
¿sale? Entonces nosotros vamos a tener, en este caso, muchachos, una forma senoidal, así, ¿sale? Entonces, imaginemos una corriente alterna representada por una circunferencia, o sea, una rotación completa de 2φ, que ese es un φ, y estas van a ser 2φ, ¿sale? Si nosotros desplazamos esta para acá, entonces vamos a tener esto, ¿no? ¿Sale? Y como es una rotación completa, señores, esto va a ser 2φ radianes, ¿no? ¿Sí? Y como está representando por un círculo, si lo multiplicamos por una f o por una frecuencia que se mide en hercios, entonces vamos a tener unidades por segundo, ¿sale? Y en este caso obtendremos un resultado en radianes por segundo. Y esto va a ser nuestra velocidad angular del circuito. Y la podemos describir como una letra, dijimos una letra omega, ¿no? En minúscula, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? A eso se refiere todo esto, señores. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ok, bueno, vamos a seguir viendo esta parte más adelante. ¿Sale? Le pueden tomar una foto si gustan, muchachos, para que la tengan, porque lo vamos a manejar más adelante también. Vamos a explicar otras cuestiones aquí de la impedancia, pero es para que vamos introduciendo y vean bien exactamente qué es la impedancia. Y también sepan por qué es importante, ¿no? Sí. ¿De acuerdo, señores? Bien. Bueno. Ahora, vamos a hablar de circuitos, la potencia de un circuito resistivo antes de entrar a las potencias. La potencia no es constante, sino que varía con el tiempo. Al no ser alterna, puesto que nunca adquiere valores negativos, la potencia es unidireccional, o sea, solamente va a una sola dirección, ¿sí? Entonces, la potencia de un circuito resistivo siempre va a fluir de la fuente hacia la carga. Y ya vimos por qué hace rato en la tablita que vimos de impedancias. ¿Sale? La potencia de un circuito inductivo, la potencia de un inductor exhibe valores positivos y negativos, por lo tanto es bidireccional. Esto implica que la mitad del ciclo del flujo de la energía va de la fuente hacia la carga y la otra mitad del ciclo que fluye va de la carga hacia la fuente. Y es así, señores, como contaminamos la red eléctrica. ¿Sí? Esta potencia es encargada de la formación y desaparición del campo magnético del inductor. Para que la corriente sea magnetizante, es necesario que esté en atraso a 90 grados con respecto a la tensión. Y es por eso que decimos que aquí, por ejemplo, este es el voltaje y esta es la corriente. Vean, está en atraso, ¿no? El voltaje en la corriente con respecto al voltaje, perdón. Y este atraso solamente lo producen los inductores, las bobinas, ¿sale? Bueno, del mismo modo, señores, es el capacitor, pero el capacitor está en adelanto con respecto al voltaje, ¿sale? Bien, pero vamos a platicar aquí, muchachos, cómo funciona un capacitor, ¿sale? En circuitos capacitivos puros, muchachos, en un primer instante, al igual que en la corriente continua, la corriente por el capacitor será máxima y por lo tanto la tensión sobre el mismo será nula. Al ser una señal alterna, comenzará a aumentar la potencia hasta un valor máximo, pero cada vez circulará menos corriente ya que las cargas se van acumulando en cada una de las placas del capacitor. En el instante en que tenemos un valor máximo aplicado, el capacitor se estará cargando con todas las cargas disponibles y por lo tanto la intensidad pasará a ser nula. Cuando el ciclo de la señal comienza a disminuir su potencial, las cargas comenzarán a circular por el otro lado, por lo tanto la corriente va a cambiar de signo. Cuando la potencia es cero, la corriente es máxima en ese sentido y luego la señal alterna va a invertir su potencia, por lo tanto la corriente va a empezar a disminuir hasta que finalmente se va a encontrar cargada con otra polaridad. En consecuencia, no va a haber corriente si la tensión es máxima sobre el capacitor.
como podemos ver, si existe un desfase entre la tensión y la corriente, en los circuitos capacitivos puros, se dice que la corriente está en adelanto a la tensión a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto, señores? Así de manera fácil, es de que el capacitor se va a cargar y se va a descargar continuamente. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso con el capacitor, señores? El capacitor, como sabemos, se va a cargar, se va a descargar. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? El capacitor, cuando se va a cargar, señores, se va a cargar con cargas negativas. Con cargas positivas. Y cuando el sistema requiere esa potencia, la va a descargar de manera negativa al sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Que en un sistema con capacitores, señores, ¿sí? Los capacitores no son una carga, ¿vale? Porque muchas veces preguntan eso, ¿no? Los capacitores son una carga, pero realmente los capacitores no son ninguna carga, señores, ¿sí? Al menos que el capacitor esté sobredimensionado, ¿vale? ¿Qué quiero decir esto? Que pensemos que el transformador sea de 1000 kVA, ¿sale? El transformador a 480 volts en secundario, y que nosotros le metamos un banco de capacitores de 200 kVAR, bueno, de 100 kVAR. ¿Y saben por qué se los digo? ¿Por qué? Porque mucha gente, y ya la gente ya grande, que ya estudió en los 80s, en los 70s, lo que hacen, yo tengo bajo factor de potencia, ¿saben lo que hacen? Es compenso en los motores que más utilizo, ¿no? Le pongo bancos de capacitores fijos, ¿no? Y va llenando toda la instalación de capacitores fijos. ¿Y por qué fijos, señores? Porque es lo más económico, ¿sale? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo, por ejemplo, ya a mi transformador le metí 100 kVA fijos, lo que va a suceder que cuando yo baje la carga totalmente, el transformador que trabaja a una carga baja, entonces yo tengo mi transformador aquí y mis capacitores va a estar acá. Entonces, si nos vamos con la regla y con lo que dice la norma, la IEEE estándar 519, que no podemos operar el transformador con más del 10% de los kVA fijos. Entonces, si el transformador es de 1000, el 10% son 100 kVA, ¿no? ¿Qué es lo que me marca la norma? Pero ojo aquí, muchachos, si el transformador ya tiene una carga bajísima, señores, entonces sí le estoy inyectando corriente reactiva a mi sistema. ¿Qué es lo que voy a obtener, señores, agregando potencia reactiva a mi sistema? ¿O qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, muchachos, con esto es que yo voy a tener un fenómeno que se llaman corrientes de Pulcar, que normalmente nosotros lo conocemos como corrientes parásitas, corrientes eddy, o inclusive hay en algunos libros que lo conocen como corrientes torbellino, ¿no? Este fenómeno eléctrico, muchachos, que fue descubierto por el físico francés Léon Fourcade en 1851, se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el campo magnético variable? El transformador. Entonces, el movimiento relativo va a causar una circulación, en este caso, de electrones o de corrientes inducidas dentro del inductor. Y estas corrientes se les conocen corrientes de Fourcade. ¿Por qué? Porque van a crear electroimanes con campos magnéticos que se van a oponer al efecto del campo magnético aplicado, que en este caso necesitaríamos ver el tema de la ley de Lenz. Cuando más fuerte sea el campo magnético aplicado según la ley de Lenz, mayor será la conductividad del conductor, o a mayor velocidad
relativa de movimiento, mayor será la corriente de Fulcar y los campos opositores generados. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, yo tengo el transformador a muy baja carga, tengo excesos de campos magnéticos con el capacitor. ¿Y qué va a suceder en las bobinas del transformador? Va a haber circulación de corriente innecesaria, que esas son las corrientes de Fulcar. Entonces, a la mañana siguiente, cuando yo eleve la carga del transformador, ¿sí? Pues bueno, ya me establezco aquí, a lo mejor igual el factor de potencia ya no lo desfaso tanto, tengo un buen factor de potencia, pero lo que va a pasar es de que todas esas corrientes de Fulcar que están circulando a través del inductor se vuelven a magnetizar y se pegan al inductor, ¿sale? ¿Y qué es lo que sucede? Que al otro día o en la noche de ese mismo día vuelvo a bajar la carga del capacitor, del transformador, y el capacitor sigue otra vez metiendo KVRs, de corrientes reactivas, y otra vez se vuelven a despegar esas corrientes de Fulcar y vuelven a circular a través del campo magnético. Pero ¿saben qué? Ahora regresan con esquirlas del inductor, y muchas veces, dependiendo de la marca del transformador, muchas veces es muy pobre ese aislamiento, ¿no? Que le ponen, ese barniz que le ponen es muy pobre, señores. Entonces, por eso es que muchas veces decimos que los transformadores secos se dañan más rápido que los de aceite, ¿no? Porque en los aceites a lo mejor sí tenemos un aislamiento pobre, sí, pero bueno, pues el medio de enfriamiento es el aceite, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos, señores? Le ponemos un aceite vegetal duro, no un blando, para que aguante más esa temperatura, y para que baje la temperatura inmediatamente le pongo un ventilador al transformador, ¿no? Es lo que vamos a ver continuamente en los centros de carga, ¿no? Cuando en vez de eso, señores, podemos bajar esa capacidad del transformador metiendo bancos de capacitores automáticos que respondan a la carga, a la variación de carga de ese transformador, ¿sale? Para no hacer este efecto, ¿no? Porque, muchachos, en el núcleo de las bobinas de los transformadores se generan esas tensiones inducidas debido a las variaciones del flujo magnético que se someten esos núcleos, ¿no? Y estas tensiones inducidas son la causa de que se produzcan corrientes parásitas en el núcleo, llamadas corrientes de Fulcar. ¿De acuerdo, muchachos? O corrientes parásitas, como lo conocemos comúnmente, ¿sale? ¿Está claro, señores? ¿Está entendido esa parte? ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer un estudio de calidad de energía. ¿Ok? Lo mejor que puede suceder es que esos capacitores tengan una degradación prematura, pues estén en resonancia y se estén dañando ocasionalmente por la resonancia, y de esa manera protegemos a nuestro transformador, ¿sale? Por eso no es malo, muchachos, es malo tener corrientes reactivas en exceso, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Y como les digo, toda la gente de antaño hace eso, toda la gente de antaño, y así se lo van a encontrar, señores, y así se lo van a encontrar, de verdad, ¿sale? Pero bueno, entonces ya aquí respondemos si el capacitor es una carga, si no es una carga, ¿sí? Por el modo en la que opera el capacitor. ¿Está claro, señores? ¿Ok? Sí, todo claro. Bien, ok. Entonces, ángulos de desfase de tensión y corriente, dijimos que el resistivo va en fase con el voltaje y la corriente, el inductivo va en atraso con respecto al voltaje y la corriente, y en el capacitivo va en adelanto con respecto a la tensión, ¿sale? De tal manera, muchachos, que cuando nosotros... ¿a dónde está? Espérenme. Bueno, lo tengo más para allá. De tal manera que cuando nosotros hacemos una medición, señores, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sale? Nosotros vamos a ver nuestro diagrama fasorial, así, A, B y C. Entonces, cuando nosotros tenemos la corriente así, significa que estamos en atraso con respecto al voltaje.
significa que el factor de potencia está bajo. Obviamente, entre más cercano estemos al voltaje, nuestro factor de potencia va a ser alto, ¿no? Y entre más bajo tengamos, pues nuestro factor de potencia va a ser muchísimo más abajo todavía, ¿sale? Ahora bien, si nosotros en este caso tenemos nuestro voltaje aquí, quiere decir que tenemos corrientes reactivas, ¿sí? Que están inyectados por los capacitores, ¿sale? Estamos inyectando de más, ¿sale? Eso es lo que significa. Entonces, ahora, cuando nosotros nos topamos con esto que son capacitores, luego decimos, es que tenemos capacitores, pero igual, señores, si tenemos baja carga y no tenemos capacitores en el sistema, podemos tener UPS grandes, ¿no? O rectificador, o equipos de variadores de velocidad grandes, porque los variadores de velocidad tienen capacitores que corrigen el factor de potencia, señores, ¿no? No en su totalidad, ¿sí? Pero lo corrigen. Entonces, eso hace que se adelante la corriente, no necesariamente que sean los capacitores. Y como les mencionaba, en unas oficinas, señores, ese adelanto de la corriente puede estar provocado por UPS, por UPS, por ¿cómo se le llama? Reguladores, por variadores de velocidad, ¿de acuerdo? No necesariamente que sean capacitores, pero si son capacitores hay que fijarnos que la corriente no sea mucho mayor a la corriente necesaria de la red, ¿sale? Vamos a pensar que nosotros tenemos 10 amperes de corriente reactiva y el sistema necesita 6 kVR, 6 corriente de reactivas, 6 amperes de corriente reactiva para corregir el factor de potencia, pero tengo uno de 10, yo lo meto, ¿no? Son 4 amperes, no pasa nada, señores, el transformador se los traga, los desaparece, no pasa nada, señores. Pero si yo necesito 6 amperes de corriente reactiva y yo tengo mi paso de 50, pues no manches, ya son 44 amperes de corriente reactiva que el transformador no se los va a poder tragar, o se los traga, pero va a generar esas corrientes parásitas. ¿Está claro, señores? Eso es lo que sucede. Y eso es lo que van a encontrar en una medición. Por eso es importante tener esa mentalidad bien clara de lo que es esos desfases, señores. ¿Sí? Bien claro. Ahora bien, ustedes saben que en ocasiones podemos encontrar esto, miren. Podemos encontrar esto, miren. Las fases cambiadas. Señores, si tenemos las fases cambiadas, procuren de cambiar las fases y que queden así, porque los equipos tienen algoritmos, señores, que si yo le cambio va a suceder esto, ¿no? Hagan de cuenta, yo tengo voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, ¿no? ¿Sale? Y en el sistema del teorema del Fortescue, dice, entonces yo digo que ese es A1, A2 y 0, ¿no? Y luego aquí tengo A2, A1 y 0, ¿no? Y aquí tengo 0, 0, 0, ¿no? Y luego aquí tengo T1, T2 y T3. Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Si yo dejo que la medición, yo veo que tiene una secuencia inversa, o sea, una secuencia de A, C y B, y no la corrijo, señores, puede suceder que el cliente no lo sepa, y cuando él conecte motores a la carga y conecte A, B y C, el motor gira al revés. Y recuerden que hay máquinas que no pueden girar al revés porque se dañan. Entonces es importante que le digamos al cliente, ¿sabes qué? Te llega una secuencia inversa desde la cometida, ¿no? Entonces nosotros la tenemos que corregir así, tenemos que cambiar esta por esta.
de tal manera que quede igual a esto, para que yo conserve esto, porque de otra manera, yo ya, si lo sigo conservando así, entonces aquí ahora van a ser 0, 0, aquí a 1 y aquí a 2, y aquí 0, a 2 y 1, perdón. Cambio totalmente. Entonces yo ya voy a tener un cambio de secuencias inversas, y esto me va a originar que mis porcentajes de desbalance, tanto de voltaje como de corriente, sean altos. También, y el porcentaje de mi THDI, pues obviamente igual. ¿Y me sirve la medición? No me sirve, señores. No me sirve de nada. ¿Sale? Ahora bien, si ustedes tienen un equipo como el Dranex y tienen una llave como un software como este, yo puedo cambiar estos canales matemáticos con el software. Sí lo puedo hacer para que no me afecten esto. También, pero hay otros software que no lo pueden hacer, no lo pueden cambiar. Por eso es importante que al momento de medir, el faseo sea correctamente A, B y C, aunque yo tengo una fase invertida que me venga de allá de la fuente, no importa, señores, tiene que ser A, B y C. Asegúrense siempre ese desfase, porque muchas veces lo dejan así, A, B y C, y yo se lo dije al de ABB una vez, le digo, oye, tenemos la secuencia inversa, sí, no pasa nada, ¿no? Pero la perspectiva, él me dice, es que tienes 50% de distorsión armónica, le hubieras metido un filtro activo, chinga. Tengo 20, cabrón, aquí está, mira, 20, y revisamos su medición y con la de él y con la mía, teníamos desbalances de corriente muy altos, de más del 40%, cuando ese sistema tenía en promedio 5% de desbalance de corriente y máximo llegó hasta 14%, ¿no? Y ahí perdió totalmente la credibilidad. Y yo le dije, es que ingeniero, te equivocaste, o sea, realmente te dije que teníamos una fase inversa, que la cambiaras ahí y no la quisiste cambiar, dijiste que así, y ahí están las consecuencias, por eso no nos da lo mismo. Dice, no, es que no sabía eso, y eran cuates de ABB, que supuestamente pues, son bien preparados, pero usan Fluke, ellos usan Fluke, no usan Dranex, ¿no? La realidad, muchachos, que mucha gente que nos dedicamos a la calidad de energía y que sabemos del tema, señores, usamos puro Dranex, y van a ver más al rato, mañana van a ver por qué. Bien, entonces, potencias, tipos de potencias. En la mayoría de las plantas, muchachos, las cargas son inductivas y requieren de un campo magnético para operar motores, transformadores, luminarias fluorescentes. El campo magnético es necesario, pero produce trabajo no útil. ¿Y quién produce el campo magnético? El capacitor. Comisión Federal de Electricidad provee y cobra por la potencia producida por el campo magnético y la potencia utilizada. Estas potencias se conocen como potencia activa y potencia reactiva. La potencia activa, todas las máquinas eléctricas alimentadas en corriente alterna, se convierte la potencia eléctrica suministrada en trabajo mecánico y calor, y esta energía se mide en watts. Entonces, la potencia activa que se mide en watts es aquella que sí se convierte en trabajo mecánico o calor. Y la potencia reactiva, todos los motores y transformadores requieren de un campo magnético para su funcionamiento. Esta energía no se convierte en trabajo y se mide en bars, ¿sale? Aunque no es necesaria, aunque no es convierte en trabajo, pero sí es necesaria, señores, para que funcione correctamente nuestro sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Sale que yo tengo una potencia activa. Siempre vamos a tratar de que la potencia activa sea P y la Q sea la potencia reactiva, ¿no? Y ese sea la potencia aparente, que es lo que nos cobra, ¿no? Entonces, la potencia aparente la puedo calcular como la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más Q al cuadrado, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que yo estoy consumiendo 100 amperes y que aquí, señores, yo estoy consumiendo 100 amperes reactivos, ¿no? Entonces, Comisión Federal me proporciona los 100 amperes reactivos con los capacitores, pero, y yo tengo un ángulo así. Entonces, cuando yo tengo un factor de potencia de desplazamiento, el factor de potencia de desplazamiento va a ser igual al coseno de este ángulo, ¿sale? Solamente en esa condición.
¿sale? Cuando es de desplazamiento. Quiere decir que cuando nada más tenemos cargas lineales es cuando se cumple esto. Cuando tenemos cargas no lineales, esto va a ser diferente. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando veamos factor de potencia. Entonces, ¿qué sucede, señores? Que cuando yo hago un análisis o un cálculo, le voy a meter un banco de capacitores. Dependiendo, señores, a lo que yo quiera corregir, vamos a pensar que yo le meto un banco de 80 amperes, ¿no? 80 amperes, ¿qué quiere decir? En este caso, señores, ya le bajé ese ángulo, ¿no? Y es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? A lo mejor el desfase lo tengo aquí y ahora ya con el banco lo tengo hasta acá. ¿Sale? ¿Ya vieron la diferencia? Aquí lo tengo sin banco y aquí ya lo tengo con banco. ¿Sale? Ya casi está cerca de la fase, ¿no? ¿Sale? A eso se refiere eso. Ahora bien, otra cosa importante, muchachos. Aquí, como ven, yo puedo calcular la potencia aparente. Entonces, la potencia aparente son 100 amperes al cuadrado más 100 amperes al cuadrado. ¿Sí? La potencia aparente es igual a 141 amperes. ¿Qué es lo que me va a consumir este sistema? 141 amperes. Pero ya cuando le pongo yo el banco de capacitores, ya hice mi análisis, ¿sí? Y le pongo el banco de capacitores, ahora la potencia aparente o la que me va a cobrar Comisión Federal es la siguiente, bien. Entonces son 100 la potencia activa, nunca va a cambiar, porque se convierte en trabajo mecánico calor, más los 20 kBRs que ahora me va a cobrar Comisión Federal, porque Comisión Federal ya no me va a cobrar los 100, porque yo ya la metí en 80, ahora me va a cobrar 20 nada más, 20. ¿Sale? Entonces ahora esto va a ser igual a 101 amperes. Ve, ¿qué notan aquí, señores? ¿Sí? Con capacitores, ¿sí? Estoy bajando 40 amperes de mi capacidad del transformador. ¿Ya vieron? Entonces ya le bajamos la capacidad del sistema. Eso es lo que hacen los bancos de capacitores, aparte de corregir el factor de potencia de desplazamiento. ¿Está claro, señores? ¿Sí? Sí, eso es como una introducción de lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Para el cálculo del factor de potencia. ¿Sale? ¿Está claro? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, ya que conocemos el tema, señores, de esto, vamos a ver qué es la calidad de la energía. ¿Qué será la calidad de la energía? ¿Por qué es importante en este caso para los centros de carga? Hablando de calidad de energía, muchachos, la realidad es de que yo debo de hablar de confiabilidad, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con la confiabilidad? Que yo debo de cumplir con ciertas características en el suministro eléctrico de la energía eléctrica, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer ese cumplimiento? Apegado a mis normas, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la IEEE 1159, señores, de acuerdo a la IEEE, vamos a ponerlo aquí, a la IEEE estándar 1159, ¿sale? Dice, esta norma se publicó en 1995 y dice lo siguiente: la calidad de la energía es una gran variedad de fenómenos electromagnéticos que se caracterizan por la tensión y la corriente en un instante dado y en un punto determinado de una red eléctrica, ¿sale? Por el otro lado, muchachos, tenemos lo que dice la IEC 61430. Y la IEC 61430 dice que son características eléctricas de un punto dado de una red de energía eléctrica y evaluadas con relación a un conjunto de parámetros técnicos de referencia. Eso es lo que dice de calidad de la energía, pero a mí me gusta esta definición. Cualquier disturbio en un sistema de energía eléctrico que se manifieste en desviaciones de condiciones adecuadas de tensión, corriente o frecuencia, las cuales pueden resultar en una falla o en una mala operación de los equipos.
Para mí esto es más entendible, ¿no? De lo que dicen aquellos. Obviamente, si lo relacionamos es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la YEC dice características de la electricidad en un punto dado de una red eléctrica de energía. Y por la parte de la IEEE dice que es una gran variedad de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente en un instante dado. Y si esas características de esos fenómenos electromagnéticos aumentan, pues obviamente voy a tener una mala calidad de la energía. En general, muchachos, la calidad de la energía eléctrica se entiende cuando la energía eléctrica es suministrada a los equipos y dispositivos con las características y condiciones adecuadas que les permiten mantener su continuidad sin que afecte su desempeño ni provoque falla a sus componentes. Por lo tanto, cuando se habla de calidad de la energía o de power quality, se hace referencia tanto a la calidad de la señal de tensión y de corriente como a la continuidad y la confiabilidad del sistema. ¿Sale? Bien. Ahora bien, si a mí me pregunta el cliente, José Manuel, ya sé que es la calidad de energía, ya me platicaste, pero bueno, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo me puedes convencer de hacer un estudio de calidad de energía? ¿Sale? Entonces, aquí vamos a tener por qué se debe realizar un análisis de calidad de la energía. ¿Vale? No es Club de América, no se emocionen, es calidad de la energía, Luego a veces se emocionan, ay, le va a la América, no señores, no es cierto. De la calidad de la energía o Power Quality o PQ, ¿sale? Cualquiera de las dos, ya acostúmbrense a ver ese término, ¿no? Número 1, señores, ¿por qué realizar un estudio un análisis de calidad de energía? 1, por seguridad, ¿sale? Antes de agregar nuevas cargas, señores, eléctricas a un panel o un equipo existente, se debe de realizar un estudio de cargas para determinar si se cuenta con la capacidad suficiente para agregar nuevas cargas, señores. ¿Sí o no? Número 2, ahorros de costos energéticos. Ahorros en costos energéticos. Sabemos que los gastos energéticos son una parte importante en el costo operativo total de un centro de cargas. Sin embargo, muchas empresas, muchachos, no conocen en qué se gastan sus recursos de manera específica. Normalmente las empresas solo pagan el monto total de la facturación y listo, pero no saben o no pueden evaluar si el gasto es normal o excesivo en comparación con las operaciones de otros meses. Y es por eso que luego los productos los suben o los aumentan de precio, ¿no? Y cuando eso sucede, muchas veces dicen, chin, ¿qué crees que este cuate también produce el mismo producto que nosotros? Pero este cuate lo subió $1, yo lo tengo que subir $4, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace el cliente, no? No, pues ya, si es un chicle, ahora yo le voy a poner chicle con picante, ¿no, güey? ¿Sí? Para que de alguna manera yo pueda compensar, ¿sí?, ese costo excesivo. Y si el otro cuate lo va a vender a $2, yo lo tengo que vender a $5, ¿no? ¿Sí? Y es lo que hacen los fabricantes. Y está mal, señores, ¿sí? Porque hoy en día podemos ver qué cantidad de energía consumimos, en qué horario o en qué tarifa. ¿Sabes? Solo con registrar el uso energético de las actividades primarias y secundarias de un centro
de carga, señores. Número 3, mayor precisión en la facturación. ¿Sí? Mayor precisión en la facturación eléctrica. Facturación eléctrica, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjense que los propietarios de las plantas eléctricas, regularmente las que son mayores, son muy grandes, las grandes y medianas suelen instalar contadores auxiliares a sus arrendatarios para controlar el consumo eléctrico específico y no variar la frecuencia. Eso lo vamos a hablar el día de mañana. Pero muchos de estos contadores se instalan incorrectamente, lo que pone en duda el consumo real de la planta, ¿verdad? Ahora, los problemas de instalación son variables, desde los transductores de tensión instalados al revés o en una fase incorrecta. Esa es la realidad, ¿sí? O es más, hasta en errores de configuración. Por eso es recomendable comprobar esas lecturas con un analizador de redes, señores. ¿Sale? Número 4, ¿sí? Por incentivos financieros. 4. Incentivos financieros. Financieros. ¿Sale? Actualmente, algunas organizaciones gubernamentales ofrecen incentivos y descuentos para fomentar una reducción de consumo energético, y existen diferentes incentivos y descuentos por la modernización de las industrias o de nuestros edificios, ¿no? Como soluciones, por ejemplo, un ahorro energético, por ejemplo, poner o instalar iluminación eficiente y motores de gran eficiencia, así como la sustitución de arrancadores de motores por unidades de frecuencia variable, ¿no? Y eso, para conceder a dichos beneficios, las empresas requieren verificar de sus ahorros energéticos, y el escenario ideal lo podemos ver con un estudio de cargas, ¿no? Con un estudio también de calidad de la energía previo a dicha modernización, ¿no? No vamos a modernizar por modernizar, señores. Y por último, señores, soluciones de problemas de PQ, ¿no? De calidad de la energía. Algunas veces la única forma de resolver un problema es capturarlo y analizar los datos durante un amplio periodo de tiempo. En estos casos, los analizadores de energía son una excelente opción, ya que son accesibles y fáciles de utilizar, además de brindar al usuario información muy completa. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cuando un cliente nos diga por qué debo de realizar un análisis de calidad de energía, pues ya sabemos las 5 razones. Por seguridad, por ahorros en costos energéticos, mayor presión en la facturación eléctrica, incentivos financieros y solución a los problemas de calidad de la energía. ¿Sale? Entonces, cualquiera de estos puntos le puede interesar al cliente, y de alguna manera dice, oye, ¿qué crees que sí? O sea, si tengo problemas de calidad de la energía, pues sí tiene razón. O sea, lo que no se mide no se puede controlar, ¿no? ¿Sí? Lo que no mido no lo puedo analizar. Esa es otra de las cosas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Luciano. Gracias. ¿Sale? Entonces, bueno, ya son las 10 de la noche, muchachos. Vamos a pararlo aquí, pero el día de mañana vamos a empezar ya a ver lo bueno, a ver perturbaciones eléctricas, todas las perturbaciones eléctricas que hay en un sistema. Mañana todo ese día nos vamos a dedicar a eso, a ver de acuerdo a la IEEE, ¿sale? Si no nos da tiempo de ver el DRAM-View mañana, señores, lo vemos el lunes que viene. Empezando luego el lunes, vamos a ver el DRAM-View, ¿no? Y cómo podemos localizar cada una de esas perturbaciones en una medición de calidad de la energía. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bueno, pues como ven, hoy es introducción, señores, conceptos básicos, pero bueno, esos conceptos básicos
no nada más son de lo que dicen los libros, ¿no? Sino ya los encaminamos, señores, a lo que realmente, lo que realmente vamos a ver durante el curso, ¿no? Ya lo estamos direccionando, ¿no? Todo. O sea, ya aquí ya vemos que todo eso va tomando sentido, ¿no? ¿Sí? Ya todo va tomando sentido y no nada más es no nada más es una introducción así o un recordatorio de de diferentes temas, ¿no? Sino que ya estamos viendo y lo estamos direccionando a los problemas en calidad de la energía. ¿De acuerdo? Sí, entonces, pues bueno, mañana va a estar más interesante porque ya vamos a ver ahora sí directamente los tipos de fenómenos eléctricos que hay y cuáles son los más usuales, cuáles son los más peligrosos y también vamos a ver qué lo ocasiona y cómo lo podemos resolver y sus formas de onda. ¿Sale, muchachos? Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche, muchachos. Los que van a cenar, que tengan buen provecho. Y si tienen alguna duda, una consulta o algo, señores, dudas, pues vamos a estar ahí en el celular. Vamos a estar en el celular. Y para eso es el WhatsApp. ¿Sale? Entonces, ahí vamos a estar al pendiente. Cuídense, muchachos, y que tengan buena noche. Nos vemos el día de mañana. Saludos a todos. Buenas noches, que descansen. Igualmente, buenas noches. Cuídense, Hasta luego, nos buenas vemos noches. mañana. Hasta luego. Hasta luego.